Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. Soy científico del Centro de Investigación del Ártico y la Antártida de San Petersburgo, y les quiero hablar del día que mi vida, o al menos, la forma de ver las cosas, cambió para mí. El 14 de diciembre de 2002, estaba en mi despacho cuando el correo interno del centro empezó a sonar con insistencia. Eran las 10 de la mañana y nevaba sobre San Petersburgo. El asunto del mensaje decía: imágenes desde Antártida. Urgente. Lo abrí sin darle mayor importancia, pensando que sería algún informe rutinario de nuestras estaciones en el polo. Lo que vi me dejó paralizado. Las fotografías habían sido tomadas a bordo del rompehielos ruso Profesor Molchanov. Este barco lo conocíamos bien porque había comenzado su vida como buque de investigación oceanográfica soviética en 1983. Construido en los astilleros de Finlandia para la Academia de Ciencias de la URSS. Después de la caída de la Unión, con la reducción de fondos para investigación polar, el barco fue vendido a operadores turísticos y desde 1997 era fletado por la empresa Ocean Wide Expeditions para llevar turistas a la Antártida. A pesar de su nueva vida como barco de pasajeros, el profesor Molchanov conservaba su casco reforzado para navegación polar y una tripulación rusa que conocía esas aguas como la palma de su mano. Su capitán se llamaba Piotr Andreyev, llevaba 15 años navegando en la Antártida y era considerado uno de los mejores en su oficio. Las imágenes que llegaron a mi bandeja de entrada mostraban algo que ningún investigador había documentado antes. En medio de un enorme glaciar, aparentemente desprendido de la barrera de hielo continental, se abría un canal perfectamente definido. No era una grieta, no era una fractura por tensión, no era nada de lo que hubiéramos visto en décadas de estudio del hielo polar. Las paredes eran tan rectas que parecían cortadas con un bisturí gigante. Su verticalidad era absoluta, sin ningún tipo de inclinación, sin desprendimientos laterales, sin las marcas irregulares que el hielo siempre muestra cuando se rompe por causas naturales. Medí la anchura en la fotografía, donde aparecía un Zodiac junto a la pared para tener una referencia de escala. El resultado me hizo llamar a mi compañero del despacho de al lado, para que lo viera con sus propios ojos. La anchura del canal permitía el paso holgado de al menos 10 embarcaciones navegando en paralelo, y las paredes, en esa misma imagen, superaban los 100 metros de altura. Pero lo más inquietante no era el canal en sí. Al fondo, asomando entre las paredes de hielo, comenzaba a vislumbrarse una mole oscura. Una montaña que el deshielo progresivo estaba dejando al descubierto después de milenios de estar sepultada. Su silueta era recortada, abrupta, diferente a las montañas antárticas que conocíamos. Parecía estar esperando, simplemente, a que el hielo terminara de derretirse para mostrarse por completo. Amplié las imágenes una y otra vez, medí ángulos, calculé proporciones, comparé con nuestras bases de datos de formaciones glaciares conocidas. Nada coincidía. No existía registro alguno de ese canal, de esa montaña, de ese lugar. La costa antártica está cartografiada palmo a palmo desde hace décadas por satélites, por expediciones científicas, por sobrevuelos rutinarios, pero aquella coordenada no figuraba en ningún mapa oficial. Era como si el hielo hubiera estado guardando un secreto durante millones de años, y alguien, por fin, hubiera abierto la puerta. Llamé inmediatamente al director del centro, el Dr. Yuri Volkov. Cuando llegó a mi despacho y vio las imágenes en la pantalla, se quedó en silencio durante casi un minuto. Luego,
Ordenó mantener la información en estricta reserva. Nadie fuera de nuestro pequeño grupo debía saberlo. Pero antes de tomar decisión alguna, necesitábamos hablar con quien había estado allí. Necesitábamos localizar al capitán Piotr Andreyev. Tardamos 3 semanas en dar con él. El profesor Molchanov había terminado su temporada antártica y el capitán había regresado a su domicilio en Murmansk. No respondía a las llamadas ni a los correos. Cuando finalmente logramos contactarlo por teléfono, su voz sonaba cansada, como si hubiera estado esperando nuestra llamada desde hacía mucho tiempo. Aceptó hablar con nosotros. El doctor Volkov y yo viajamos a Murmansk en enero de 2003. El vuelo desde San Petersburgo duró 2 horas. Desde el aeropuerto tomamos un taxi hasta el puerto. La ciudad estaba cubierta de nieve y el frío era intenso. Cercano a los 20 grados bajo cero. El apartamento de Andreyev estaba en un edificio soviético de 5 plantas, cerca de los astilleros, con vistas al mar de Barents, que en esa época del año permanecía helado en la costa. Llamamos al timbre y tardó en abrir. Cuando lo hizo, vi a un hombre de 57 años que aparentaba más. El pelo canoso, la piel seca por décadas de viento polar, los ojos de un azul tan claro que parecían casi transparentes. Llevaba un jersey grueso de lana y pantalones de trabajo. Nos saludó con un gesto breve y nos hizo pasar. El apartamento era pequeño pero ordenado. En las paredes había fotografías de barcos, mapas antiguos, una brújula de navegación montada en un marco de madera. En una estantería se alineaban libros sobre navegación polar y manuales técnicos. Andreyev nos ofreció té y durante un rato hablamos de cosas sin importancia: el viaje, el frío en Murmansk, las dificultades de la navegación en el Ártico. Era evidente que estaba retrasando el momento de abordar el tema que nos había llevado hasta allí. Finalmente, el doctor Volkov sacó las fotografías de su maletín y las puso sobre la mesa. Andreyev las miró durante unos segundos y asintió. «Sí», dijo. «Esto es lo que vimos». Se levantó y fue a la ventana. Miró hacia el puerto, hacia los barcos helados, hacia el mar de Barents que se extendía gris bajo el cielo de enero. Durante un largo rato no dijo nada. Luego se volvió hacia nosotros y comenzó a hablar. «Llevo 15 años navegando el hielo», dijo. «He visto cosas que un hombre de tierra firme no podría creer. Tormentas que congelan el aparejo en segundos. Olas de 20 metros en el mar de Ross. Noches de 4 meses en las que el sol no sale y el hielo cruje como si estuviera vivo. He visto morir a compañeros. He visto barcos partirse. He visto cosas que no desearía a nadie. Pero lo que vi aquel día, no quiero volver a verlo nunca más». Volkov se inclinó hacia adelante. «¿Puede describir el canal?», preguntó. «El canal era perfecto», dijo. «Demasiado perfecto. No sé si ustedes han navegado por aguas con hielo. Si lo han hecho, sabrán que el hielo nunca es perfecto. Siempre tiene grietas, fracturas, desprendimientos, pero aquello no. Las paredes. Imagínese un espejo vertical de 130 metros de altura, pero un espejo azul, blanco, helado. No había una sola grieta, no había un solo desprendimiento. Era como si alguien hubiera estado manteniendo ese lugar durante siglos, limpiándolo, alisándolo, esperando». Hizo una pausa y bebió un sorbo de té. El agua del fondo era negra. Continuó. No azul, no verde. Negra. Como tinta, como si no hubiera fondo. Como si el canal llegara hasta el centro de la tierra. Cuando miré al agua con los prismáticos no pude ver nada. La luz no penetraba. Era como un agujero en el mundo. «¿Y qué sintió cuando lo vio?», pregunté. Andreyev me miró directamente a los ojos. «Miedo», respondió sin dudar. Pero no un miedo normal. No era miedo a caer o a que el hielo se derrumbara. No era el miedo que siente un marinero cuando ve una tormenta acercarse. Era... ¿cómo explicarlo?
Era un miedo antiguo, el mismo miedo que debió sentir el primer hombre cuando vio un depredador en la oscuridad. Algo me decía que no debía entrar allí. Algo en mi interior, muy dentro, gritaba que me alejara. ¿Y lo hizo?, preguntó Volkov. No del todo, admitió Andreyev. Los pasajeros habían visto el canal. Estaban todos en cubierta, señalando, gritando, haciendo fotos. Querían acercarse, querían entrar. Y yo era el capitán. Mi trabajo era darles lo que habían pagado. ¿Cuántos pasajeros llevaba? 47. Era un viaje de 21 días. Habían pagado una media de $20,000 cada uno. Para muchos era el viaje de sus vidas. Algunos llevaban años ahorrando. No podía simplemente dar la vuelta y marcharme porque tuviera un mal presentimiento. Pero usted era el capitán, dije. Podía negarse. Andreyev sonrió con amargura. Claro que podía, y si me hubiera negado, esos 47 pasajeros habrían exigido explicaciones. Habrían escrito cartas de queja a la compañía. Habrían hablado con otros turistas, con agencias de viajes. Mi reputación habría quedado destruida. Y además estaba la curiosidad. No voy a mentirles. Yo también quería saber qué había allí. Se levantó y fue a la ventana de nuevo. Permaneció de espaldas a nosotros mientras hablaba. Envié un Zodiac con 2 guías y 3 turistas, dijo. Les ordené que no se adentraran más de 10 minutos y que no perdieran de vista el barco en ningún momento. Los guías eran hombres experimentados. Uno de ellos, Alexei, llevaba conmigo 8 años. Confiaba en él ciegamente. ¿Qué instrucciones concretas les dio?, preguntó Volkov. Las mismas que doy siempre en situaciones así. Acercarse con precaución. No tocar las paredes de hielo. Pueden ser inestables. Observar, tomar fotografías si querían y regresar. Nada de exploraciones, nada de adentrarse más de lo necesario. 10 minutos, lo justo para que los turistas se sintieran satisfechos. ¿Y qué pasó? Esperamos, dijo. Los 10 minutos pasaron, luego 15, luego 20. Llamé por radio una y otra vez. Nadie respondía. Veía el Zodiac perfectamente, seguía allí, adentrado en el canal, pero no se movía. Los turistas estaban de pie, mirando hacia las paredes, hacia el agua. No sé, pero el Zodiac no avanzaba ni retrocedía. Estaba como detenido. ¿Detenido? Sí, quieto en medio del canal. Y desde el barco podía verlos perfectamente, pero ellos no respondían a las llamadas, como si estuvieran en otro sitio, como si el tiempo se hubiera detenido dentro de esa grieta. ¿Qué hizo? Ordené preparar un segundo Zodiac. Iba a ir yo mismo a buscarlos. Pero en ese momento, el Zodiac regresó. Salió del canal a toda velocidad, mucho más rápido de lo que había entrado. El motor iba al máximo. La proa golpeaba las olas levantando espuma. ¿Estaban bien? Físicamente sí. Los turistas subieron a bordo excitados, hablando todos a la vez, queriendo contarnos lo que habían visto. Pero los guías estaban pálidos. Alexei especialmente. Tenía el color de la cera. No dijo nada hasta que estuvimos lejos de allí. Esperó a que nos alejáramos varias millas del canal. Luego vino a mi camarote. Andreyev se sentó de nuevo. Sus manos temblaban ligeramente. ¿Qué le dijo?, pregunté. Me dijo que al adentrarse en el canal habían sentido algo raro. Al principio lo atribuyeron a la corriente. Pero no era una corriente de agua, me dijo. Era otra cosa. Una fuerza que tiraba del Zodiac hacia el interior. ¿Llegaron hasta el final? No. Alexei decidió dar la vuelta antes de lo previsto. Dijo que algo no iba bien, que el silencio dentro del canal era diferente, que los turistas habían dejado de hablar, que todos miraban el agua negra sin decir nada, que él mismo sentía unas ganas irresistibles de seguir adelante, de ver qué había al fondo, y que eso era precisamente lo que más miedo le daba. ¿La corriente? No solo la corriente, la sensación.
la idea de que alguien o algo los estaba llamando. Alexei es un hombre práctico, sin imaginación. No cree en fantasmas ni en historias, pero aquel día me dijo textualmente: «Capitán, allí hay algo que quiere que vayamos, y no creo que sea para bien». «Usted mencionó algo que vio en el agua», dijo finalmente Volkov. Andreyev asintió lentamente. Cuando Alexei me contó todo eso, le pregunté si había visto algo. Dudó. Luego me dijo que cuando estaban saliendo, cuando ya habían vencido la corriente y el Zodiac aceleraba hacia la salida, miró hacia atrás y vio algo en el agua. ¿Qué? No supo describirlo. Dijo que era una sombra grande, muy grande, que se movía bajo la superficie. No era un animal, me dijo. No era una foca, no era una ballena, era otra cosa. Algo que se desplazaba con un movimiento extraño, como si no nadara, sino que flotara. Y dijo que esa sombra los estaba siguiendo, que había estado allí todo el tiempo, observándolos desde las profundidades. ¿Los turistas lo vieron? No. Los turistas no vieron nada. Iban demasiado ocupados con sus cámaras, mirando las paredes, el cielo, cualquier cosa menos el agua. Alexei fue el único que miró abajo, y me dijo que cuando la sombra se acercó a la superficie, por un instante, creyó ver algo más, algo que le miraba desde dentro del agua. ¿Algo con ojos? No lo sé, no quiso concretar, solo dijo que había sentido que lo miraban. Andreyev se levantó y fue a una estantería. De ella tomó una fotografía enmarcada y nos la mostró. Era la tripulación del profesor Molchanov, unos 30 hombres en cubierta, sonriendo a la cámara. Señaló a uno de ellos, un hombre joven de pelo oscuro. «Este es Alexei», dijo. Después de aquel viaje, dejó el mar. Regresó a su pueblo en Siberia y no quiso volver a hablar de la Antártida. Cuando intenté contactarlo años después, su familia me dijo que había muerto. No dieron más detalles. Volkov y yo intercambiamos una mirada. Luego dije: «Hemos visto las fotografías. Sabemos que el canal es real. Sabemos que la montaña es real. Todo lo demás, estamos aquí para entenderlo». Andreyev asintió lentamente. «¿Van a ir?», preguntó. «Estamos preparando una expedición», respondí. «Si es posible, queremos llegar hasta el final del canal, ver qué hay después. Llevarán científicos, militares, equipo». «Lo sé. No serán los primeros turistas que se asoman a ver qué pasa». «Así es». Andreyev se levantó y fue a una cómoda cercana. Abrió un cajón y sacó un mapa marino. Viejo, doblado y manchado. Lo desplegó sobre la mesa. Era una carta de navegación de la Antártida, llena de anotaciones manuscritas. «Estas son las coordenadas», dijo señalando un punto. «Las calculé yo mismo esa noche. Las he guardado todos estos meses sin saber muy bien para qué. Tal vez para esto». Volkov tomó el mapa y estudió las coordenadas. «¿Estás seguro de que son exactas?» «Tan seguro como de que estoy sentado aquí. Llevo 15 años navegando. Sé tomar coordenadas. Capitán», dije. «¿Nos guiaría hasta allí?» Andreyev me miró largamente. Por un momento pensé que iba a negarse. Vi el miedo en sus ojos, el cansancio, el deseo de no volver a acercarse nunca a ese lugar. «Si voy», dijo finalmente, «no será por ustedes, será por mí. ¿Y si resulta ser peligroso?», preguntó Volkov. Andreyev sonrió sin alegría. «Es un riesgo que quiero tomar», contestó. Se levantó y tendió la mano a Volkov, luego a mí. «Cuenten conmigo», dijo. «Los llevaré hasta ese canal, pero quiero estar presente en todo lo que descubran. Quiero verlo con mis propios ojos, y quiero que me prometan una cosa. Díganos, si pasa algo, si las cosas se ponen feas, si tenemos que huir, no me dejen atrás. No quiero morir allí, pero tampoco quiero que me dejen con la duda. ¿Trato hecho?». Volkov asintió. «Trato hecho, capitán». Salimos del apartamento cuando ya era de noche cerrada. La ciudad estaba oscura, helada, silenciosa.
Mientras caminábamos hacia el taxi que nos esperaba, Volkov se volvió hacia mí. «¿Qué opina?», preguntó. «Que el hombre dice la verdad», respondí. «O al menos, que cree decirla. ¿Cree que hay algo allí?». «No lo sé, pero vamos a descubrirlo». A la mañana siguiente, Volkov dio la orden. Solicitaríamos imágenes de satélite a Roscosmos, nuestra agencia espacial, y también a la Agencia Espacial Europea, con la que manteníamos acuerdos de colaboración científica. La petición fue procesada con la máxima prioridad. Oficialmente, se trataba de un estudio de dinámica glaciar en una zona de interés para el programa antártico ruso. Extraoficialmente, esperábamos confirmar lo que las fotografías del profesor Molchanov nos mostraban. Tardaron 3 días en llegar las primeras respuestas. Las imágenes correspondientes a las coordenadas que Andreyev nos había dado no mostraban nada. No era que estuvieran borrosas o nubladas o mal tomadas, eran simplemente negras. Una mancha circular, perfectamente definida, ocupaba el lugar donde debería estar el canal, la montaña, el hielo, como si alguien hubiera recortado esa porción del mapa y la hubiera reemplazado con un agujero de sombra. Llamé a Volkov inmediatamente. Cuando llegó a mi despacho y vio la imagen en la pantalla, se quedó en silencio durante casi 1 minuto. «¿Es un error del satélite?», preguntó finalmente. «He pedido imágenes de 3 pasadas diferentes», respondí, «todas iguales, y he comprobado los metadatos. Los sensores funcionaban correctamente. La zona simplemente no está». Pedimos entonces acceso a los archivos de la Agencia Espacial Europea. La respuesta fue idéntica. Negrura. Una mancha circular de aproximadamente 10 kilómetros de diámetro, centrada exactamente en las coordenadas que Andreyev nos había dado, como si un velo impenetrable cubriera el lugar. Fue entonces cuando se nos ocurrió algo que, en retrospectiva, deberíamos haber hecho desde el principio. Consultamos Google Earth. El servicio llevaba apenas un par de años operativo, pero ya era una herramienta invaluable para este tipo de comprobaciones. Introduje las coordenadas y esperé. La imagen tardó unos segundos en cargar. Cuando lo hizo, sentí un escalofrío que no me ha abandonado desde entonces. Allí, en medio del blanco inmaculado de la Antártida, había un agujero negro, exactamente el mismo que habíamos visto en las imágenes de satélite. No había nubes, no había error de procesamiento, había nada. Amplié la imagen al máximo. El agujero seguía siendo negro. No importaba cuánto me acercara, la resolución no mejoraba. Era como si Google hubiera decidido borrar ese lugar del mapa, o como si alguien hubiera borrado ese lugar del mundo. Los días siguientes fueron una pesadilla burocrática. Solicitamos imágenes más antiguas, de fechas anteriores a diciembre de 2002. Roscosmos tardó 1 semana en enviarlas, alegando problemas técnicos con los archivos. Cuando por fin llegaron, las comparamos con las más recientes. El resultado era imposible de ignorar. En las imágenes anteriores a diciembre de 2002, la zona se veía con total normalidad. Allí estaba el hielo, la barrera continental, la costa, todo exactamente como debía ser. En las posteriores, la mancha negra, como si el canal, al ser descubierto por el profesor Molchanov, hubiera activado algo, como si alguien, desde algún lugar, hubiera decidido ocultarlo. «Esto no es un fallo técnico», dijo Volkov una tarde, después de revisar los informes por enésima vez. «Esto es deliberado. Algo está interfiriendo con los satélites. O alguien». «¿Quién?», pregunté. «¿Quién tiene capacidad para ocultar 10 kilómetros de territorio antártico?». Volkov no respondió. No hacía falta. Ambos sabíamos que la respuesta a esa pregunta era mucho más grande que nosotros. Pero lo más inquietante estaba por llegar. Uno de nuestros técnicos, un hombre llamado Dmitry Ivanov, especialista en teledetección y navegación por satélite, sugirió algo que nadie había considerado hasta entonces.
Deberíamos comprobar el comportamiento del GPS en esas coordenadas, dijo, y luego se puso a hacerlo. Esto no es natural, dijo Dimitri, mostrándonos sus gráficos después de sus análisis. He estudiado anomalías magnéticas en todo el mundo. Esto no se parece a nada conocido. Es como si alguien estuviera bloqueando activamente las señales. ¿Alguien?, preguntó Volkov. ¿Quién tendría la capacidad de hacer eso en medio de la Antártida? Dimitri se encogió de hombros. No lo sé, pero los datos son claros. Algo, sea lo que sea, no quiere que veamos ese lugar. Solo se puede acceder directamente, navegando. Volkov tomó una decisión esa misma noche. Señores, dijo Volkov, hemos visto las pruebas. El canal existe, la montaña existe. Algo las oculta de nuestros satélites, pero sabemos que están allí, y tenemos a un hombre dispuesto a guiarnos. ¿Estamos hablando de una expedición?, preguntó uno de los investigadores. Estamos hablando de organizar una expedición, respondió Volkov. No podemos ignorar esto. Sería una irresponsabilidad científica y una irresponsabilidad como país. Si hay algo allí, algo que no sabemos qué es, Rusia debe saberlo antes que nadie. ¿Y los acuerdos internacionales?, preguntó el otro. La Antártida no es territorio soberano. Cualquier expedición de esta naturaleza tendría que ser comunicada. Lo sé, dijo Volkov. Pero primero tenemos que estar seguros de lo que vamos a encontrar. No podemos presentarnos ante el mundo con imágenes de satélite que muestran una mancha negra y decir, hay algo allí. Necesitamos pruebas físicas. Necesitamos ir, ver, tomar muestras. Luego ya veremos cómo y cuándo compartirlo. La discusión se prolongó durante horas. Cuando la reunión terminó, ya era de madrugada. Volkov me retuvo un momento cuando los demás se iban. Usted estuvo con Andreyev, dijo. Usted lo escuchó. ¿Cree que podemos confiar en él? Pensé en la respuesta durante unos segundos. Creo que Andreyev dice la verdad, respondí. Y creo que necesita ir allí tanto como nosotros, tal vez más. Volkov asintió. Entonces empecemos a prepararlo. Tendremos que movernos con discreción, sin levantar sospechas. Si alguien descubre lo que estamos haciendo antes de tiempo, no sé qué podría pasar. No hizo falta que terminara la frase. Todos sabíamos que el hallazgo de una estructura no natural en la Antártida sería un acontecimiento de proporciones globales. Gobiernos, ejércitos, corporaciones, todos querrían una parte. Y nosotros, un puñado de científicos rusos, estábamos a punto de abrir una puerta que llevaba cerrada millones de años. Las semanas siguientes fueron un torbellino de preparativos. Reunimos a un equipo de 12 científicos de diversas disciplinas: geología, biología, oceanografía, física. Ninguno sabía exactamente a qué se enfrentaba, solo que íbamos a investigar una anomalía en la costa antártica. Nada más. Mientras tanto, yo no podía dejar de pensar en la mancha negra, en ese velo que ocultaba el canal de los satélites, en esa inteligencia, fuera lo que fuese, que había decidido esconder el lugar justo después de que el profesor Molchanov lo descubriera. Nos estaba observando. Sabía que volveríamos. Nos estaba esperando. El 15 de febrero de 2003, la flotilla zarpó de la base rusa de Bellingshausen. El cielo estaba despejado, el mar en calma. Mientras el académico Fyodorov se alejaba del muelle, me apoyé en la barandilla y miré hacia el sur, hacia donde nos esperaba el canal, la montaña, lo desconocido. A mi lado, Volkov encendió un cigarrillo y dio una larga calada. ¿Nervioso?, preguntó. Sí, respondí. ¿Usted? Volkov sonrió sin alegría. Llevo 30 años siendo científico, dijo. Creía que ya lo había visto todo, que no quedaban misterios en este mundo. Y ahora resulta que el mundo es mucho más grande de lo que imaginábamos. Apagó el cigarrillo y se volvió hacia mí. Pase lo que pase allí.
dijo. No vamos a volver siendo los mismos. No respondí. No hacía falta. Ambos lo sabíamos. La flotilla partió de la base rusa de Bellingshausen en febrero de 2003, aprovechando el breve verano austral. 3 embarcaciones especialmente diseñadas para la navegación polar conformaban la expedición. El rompehielos Akademik Fyodorov, buque insignia de la flota científica rusa, con capacidad para romper capas de hielo de hasta 1 metro de espesor. El Viktor Buinitsky, un buque de investigación oceanográfica equipado con sonares de barrido lateral y laboratorios móviles, y el profesor Molchanov, con Andreyev al mando, que conocía el camino mejor que nadie. Llevábamos 12 científicos, 23 tripulantes y suficiente equipo para pasar 2 semanas en la zona si era necesario. Volkov había sido claro. No regresaríamos sin respuestas. Navegamos durante 6 días hacia el este, siguiendo las coordenadas que Andreyev recordaba con precisión obsesiva. El capitán pasaba horas en el puente, mirando el horizonte, comparando cartas, hablando poco. Yo lo observaba desde cubierta y veía en su expresión algo que no sabía descifrar. Miedo, sí, pero también algo más. Una expectación, como si supiera que aquello a lo que nos acercábamos también lo estaba esperando a él. El viaje no fue fácil. Al tercer día nos topamos con una tormenta que sacudió los barcos durante horas. Las olas golpeaban los cascos reforzados con una furia que hacía temblar las cuadernas. Pasamos la noche en vela, esperando que el temporal amainara. Lo hizo al amanecer, como si alguien hubiera decidido dejarnos pasar. El 6º día, finalmente, lo vimos. El canal estaba allí, exactamente donde Andreyev lo había visto 2 meses atrás. Desde la distancia parecía una grieta más en la barrera de hielo, pero a medida que nos acercábamos, empezamos a distinguir lo imposible. Las paredes eran perfectamente verticales, tan rectas que dolía mirarlas. El hielo no se rompía en los bordes, no mostraba fracturas, no tenía ninguna de las marcas irregulares que el hielo polar siempre tiene. Era como si alguien hubiera cortado el continente con una herramienta de precisión imposible, y luego hubiera estado manteniendo aquel lugar durante siglos, limpiándolo, alisándolo, esperando. Sinceramente, era una estampa majestuosa, pero su belleza causaba escalofríos. No les mentiré, estaba temblando. Verlo era diferente que escucharlo en voz de otra persona. Las fotografías no hacían justicia a la enormidad de aquello. Los muros de hielo se elevaban a ambos lados hasta más de 100 metros de altura, y el agua del fondo era tan negra que parecía un agujero en el mundo. El sol de la mañana golpeaba las paredes y las hacía brillar con un azul imposible, pero ese azul no transmitía calidez. Transmitía otra cosa, algo que no sabía nombrar. Yo estaba atento al agua. Quería ver la criatura de la que Andreyev nos había hablado, esa sombra que Alexei había visto moverse bajo la superficie. Pero no hubo nada. El agua negra permanecía inmóvil, impenetrable, como un espejo oscuro que no reflejaba nada. Aún así, todo el misterio era fascinante y aterrador a la vez. Los 3 barcos penetraron en el canal en formación, con el Akademik Fyodorov abriendo paso, el Viktor Buinitsky en el centro y el profesor Molchanov cerrando la marcha. La montaña del fondo crecía a cada minuto conforme nos acercamos. Imponente, oscura. Emergía del hielo como una mole de roca negra que no parecía pertenecer a este mundo. El deshielo la había dejado al descubierto después de milenios de estar sepultada, y su silueta se recortaba contra el cielo con una nitidez que resultaba inquietante. No había nieve en sus laderas, no había hielo, solo roca desnuda, negra, como si nada hubiera podido tocarla nunca. Cuando atravesamos el canal, llegamos a hielo firme. El canal desembocaba en una especie de bahía helada, con la montaña elevándose directamente frente a nosotros. Volkov ordenó detener los barcos a una distancia prudente y lanzar los helicópteros para un reconocimiento aéreo.
Pero yo no quería esperar. Había algo en esa montaña, algo que me llamaba. Decidimos acercarnos con los Zodiacs. Andreyev se ofreció a pilotar uno. Volkov, yo y 2 geólogos nos montamos con él. El motor del Zodiac ronroneaba suavemente mientras nos deslizábamos sobre el agua negra hacia la base de la montaña. Cuando llegamos, puedo mencionar que fue el momento en donde en mi vida hubo un antes y un después. La montaña no era una montaña, no al menos en el sentido que conocemos. Su base presentaba una abertura, una entrada perfectamente rectangular, de unos 20 metros de altura por otros tantos de ancho. No era una cueva natural. Los bordes eran demasiado rectos, demasiado lisos, y en el interior, más allá de la entrada, se adivinaba una oscuridad que no era la oscuridad normal de una caverna. Era una oscuridad densa, pesada, como si la luz misma no quisiera entrar allí. Andreyev apagó el motor. Nos quedamos flotando en silencio, mirando aquella puerta abierta en la roca. Nadie dijo nada. Nadie podía. Luego Volkov señaló algo con el dedo. En el borde superior de la entrada, grabados en la piedra, había símbolos. No eran naturales, eran marcas. Una escritura. Algo que alguien había tallado allí hace mucho, mucho tiempo. Y en ese momento, supe que no íbamos a volver siendo los mismos. Al entrar vi que se trataba de algo parecido a una ciudad, pero no en el sentido humano del término. No había calles trazadas, ni plazas, ni edificios reconocibles como los nuestros. Había estructuras, torres negras que se elevaban hacia lo alto con formas que no respondían a ningún patrón conocido, retorcidas en espirales imposibles que desafiaban la gravedad, cúpulas de un material grisáceo que a la distancia parecía metálico, pero que al tacto resultaba cálido, casi orgánico, como si estuviera vivo. Pasarelas que conectaban unas construcciones con otras sin ningún apoyo visible, suspendidas en el aire por una fuerza que no podíamos explicar. La ciudad estaba excavada en la propia montaña, o más bien la montaña había sido esculpida para ser ciudad. Sus fachadas, allí donde la roca había sido tallada, mostraban bajorrelieves de una complejidad abrumadora, figuras que no eran humanas, pero casi, formas alargadas, estilizadas, con cabezas grandes y ojos desproporcionados, manos con demasiados dedos, 6, quizás 7, sosteniendo objetos cuyo significado no podíamos comprender. Escenas de una vida que no era la nuestra, procesiones, ceremonias, rituales, y en todas ellas una constante. La mirada de aquellas figuras parecía seguirte allá donde fueras. Andreyev fue el primero en poner un pie dentro. Lo vi cruzar el umbral de piedra y detenerse, mirando a su alrededor con una expresión que nunca olvidaré. No era miedo, no era asombro, era reconocimiento, como si hubiera estado allí antes. Detrás de él entramos Volkov, yo, los 2 geólogos y 4 tripulantes más. Llevábamos linternas, cámaras, equipos de medición, pero nada de eso parecía importar. Lo único que existía era aquel lugar, aquel silencio, aquella sensación de estar violando algo que llevaba millones de años cerrado. Pasamos 3 días explorando. 3 días que cambiaron para siempre nuestra comprensión de la historia de la Tierra. Encontramos objetos cuyo uso nadie pudo determinar. Esferas del tamaño de un balón que flotaban sobre pedestales sin ningún soporte visible, girando lentamente sobre sí mismas como si alguien las hubiera dejado encendidas hacía eones. Láminas metálicas cubiertas de símbolos que cambiaban de forma al mirarlos, reorganizándose en patrones que nuestros ojos no podían seguir. Cilindros que emitían un tenue resplandor sin fuente de energía aparente, iluminando las estancias con una luz que no proyectaba sombras. Tomamos muestras de todo. Analizamos los materiales con los equipos portátiles que llevábamos. Los resultados no coincidían con ningún elemento conocido de la tabla periódica. Aleaciones imposibles,
estructuras moleculares que no deberían existir en la naturaleza, compuestos que nuestros instrumentos no podían siquiera identificar. Buscamos restos orgánicos. Encontramos algunos en el interior de cámaras selladas que parecían haber sido utilizadas como viviendas. Los fechamos con carbono 14 y otros métodos. El resultado nos dejó paralizados. Más de 200 millones de años de antigüedad. 200 millones de años. Cuando en la Tierra solo había dinosaurios. Cuando los continentes aún formaban Pangea. Cuando el primer mamífero no había dado aún sus pasos titubeantes. Alguien había vivido aquí. Alguien había construido esto. Alguien había existido antes de que existiéramos nosotros. El desconcierto se convirtió en vértigo cuando descubrimos algo más. La ciudad no estaba abandonada en el sentido tradicional. No había signos de destrucción, ni de guerra, ni de catástrofe. Había señales de una partida organizada, planificada. Objetos guardados en cámaras selladas con esmero. Pasajes bloqueados con losas del mismo material grisáceo, colocadas allí a propósito, como quien cierra una casa antes de un largo viaje. Y en el fondo de la montaña, al final de un pasillo que descendía en espiral hacia las profundidades, encontramos el pozo. Era una abertura circular en el suelo, de unos 10 metros de diámetro, con bordes perfectamente lisos. Bajamos una cámara con cable. Descendió 100 metros, 200, 500, 1000. El pozo seguía. No había fondo. O al menos, no un fondo que pudiéramos alcanzar con nuestro equipo. Las mediciones acústicas indicaban que continuaba kilómetro tras kilómetro, muy por debajo del nivel del mar, hacia las profundidades de la corteza terrestre. Más allá de donde cualquier tecnología humana podría perforar, más allá de donde cualquier ser humano podría sobrevivir. Los habitantes de aquella ciudad no se habían extinguido, no habían muerto, habían bajado, habían descendido a las entrañas de la tierra por razones que ni siquiera podíamos imaginar, y las pistas dejadas atrás sugerían que no lo habían hecho con prisas, sino con método, con orden, como quien prepara una mudanza que durará eternidades. ¿Por qué bajaron? ¿Qué amenaza o qué promesa los aguardaba en las profundidades? ¿Siguen ahí abajo, viviendo en algún lugar que nuestros sentidos no pueden percibir? ¿O algún día, cuando el hielo termine de derretirse y el canal se abra definitivamente, volverán a subir? Nadie pudo responder esas preguntas. Nos llevamos todas las muestras que pudimos, todas las fotografías, todas las mediciones. Sellamos la entrada como pudimos, aunque sabíamos que era inútil. Aquel lugar había estado abierto durante millones de años. Unas losas de piedra no iban a mantenerlo cerrado. La expedición regresó a Rusia con más preguntas que respuestas. Los informes completos descansan hoy en cajas fuertes de Moscú, clasificados con el nivel de secreto más alto que existe. He visto los documentos, he visto los sellos, he visto las firmas de hombres que no volvieron a hablar del tema. Yo soy uno de los hombres que estuvo allí. He mantenido mi identidad en el anonimato por razones que ahora, al escribir esto, me parecen más cobardes que prudentes. Pero alguien tenía que contarlo. Alguien tenía que dejar constancia de lo que vimos antes de que todos los que participamos en aquella expedición muramos o seamos silenciados. No sé qué decidirá el gobierno. Si sellar el lugar para siempre, dejarlo en paz como si nunca hubiera sido descubierto, o si, por el contrario, preparar una segunda expedición, esta vez para bajar al pozo, para intentar el contacto. Mientras tanto, el canal sigue allí. El hielo sigue derritiéndose, y en las profundidades de la Tierra, quizá, algo lleva 200 millones de años esperando. A veces, por las noches, todavía sueño con la ciudad. Sueño que estoy de pie frente a aquella entrada, mirando las torres negras, las cúpulas grises, los símbolos que cambian, y en el sueño, las luces se encienden una a una, desde las torres más altas hasta las más bajas, y sé, con una certeza que me hiela la sangre,
que no están esperando a Andreyev, me están esperando a mí.